Bienvenidos con todas y todos. Mi nombre es Ellen Andrango y soy docente de razonamiento verbal en CD Center, sede Quito. Hoy vamos a aprender sobre razonamiento verbal. Es importante aprender sobre razonamiento verbal porque este dominio todavía se considera en los exámenes de las universidades que se encuentran asistidas por la CENESID. Asimismo, estudiar razonamiento verbal nos permite desarrollar la habilidad para comprender los textos. Nos permite identificar las ideas principales, las ideas secundarias y los significados de las palabras que utilizamos cotidianamente. Término excluido. Un término es una palabra o es un vocablo, mientras que excluido viene de excluir. ¿Qué significa excluir? Dejar, apartar de lado. ¿Por qué? Porque no cumple con las mismas características, porque no comparte las mismas cualidades. Entonces, en término excluido, nosotros vamos a dejar de lado a aquella palabra, a aquel término que no comparte las mismas características que la premisa o que las demás opciones. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio: flan, pastel, estofado y helado. ¿Qué tienen en común estas cuatro palabritas y por qué razón vamos a dejar de lado a una de ellas? El flan, el pastel y el helado son postres. Postres que se caracterizan por tener un sabor dulce y se sirven generalmente después de las comidas. Mientras que el estofado no es un postre y tiene un sabor salado. Por esta razón, porque no comparte las mismas características que las otras palabras, vamos a dejar de lado a estofado. Tipos de término excluido. Entre los más importantes de los tipos tenemos por sinonimia. Como su nombre ya nos está indicando, vamos a dejar de lado aquella palabra que no es un sinónimo de la premisa o que no comparte el mismo significado que las opciones. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio: acusar, limpiar, recriminar e inculpar. ¿Qué tienen en común estas palabras y por qué vamos a dejar de lado a una de ellas? Acusar, recriminar e inculpar son sinónimos. Estas palabras comparten el mismo significado, mientras que limpiar no. Limpiar se refiere a asear, se refiere a purificar o a esterilizar. Por lo tanto, esta palabra ha sido el término excluido. De causalidad. En este caso, vamos a excluir a aquella palabra, aquel término que no exprese una relación de causa y efecto con la premisa. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. La premisa es desgracia. Las opciones son pavor, aflicción, alegría y angustia. Yo les pregunto, ¿qué entendemos por una desgracia? Una desgracia es un evento, es una situación desagradable. ¿Cómo qué? Como un accidente, como una muerte. Ahora, cuando hay una desgracia, ¿qué podemos notar? ¿Qué tipos de sentimientos hay entre las personas? Hay miedo, hay dolor, hay pavor, aflicción, angustia y preocupación. Hasta ahorita no se ha escuchado de alguien que se ponga alegre o contento por una desgracia. Por lo tanto, la palabra alegría es el término excluido, porque no expresa una relación lógica de causa y efecto con la premisa desgracia. Por otro lado, tenemos al tipo de término excluido por afinidad semántica. En este caso, nosotros vamos a excluir a aquella palabra que no comparta el tema coincidente con la premisa o con las opciones. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. La premisa es rata, las opciones son rato, queso, omnívoro y madriguera. ¿Qué es una rata? ¿Qué entendemos por la palabra rata? Es un animal mamífero que se caracteriza porque tiene unas patitas cortas y una cola larga, pero también se caracteriza porque es omnívoro. La palabra omnívoro está compuesta por el prefijo omni, que significa
todo. Es decir, que este animal consume todo tipo de alimento. ¿Cómo qué? Como el queso. Ahora, ¿en dónde vive una rata? Las ratas viven en agujeros, en huecos que se encuentran en el suelo. Estos huecos o estos agujeros se denominan madriguera. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros en nuestro ejercicio? ¿Qué queso, omnívoro y madriguera tienen en común? Rata. Mientras que la palabra rato, aunque tenga una escritura similar a rata, no tiene nada que ver con la misma. ¿Por qué? Porque rato se refiere a un espacio de tiempo corto. Por lo tanto, el término excluido en este ejercicio ha sido rato. Por un lado tenemos al tipo de término excluido de género y especie. Cuando nosotros hablamos de género, no nos referimos al género masculino o al género femenino. El género se refiere a un conjunto de individuos, a un conjunto de especies, mientras que la especie se refiere a un individuo, a una cosa, a una persona o a un animal. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. La premisa es instrumento. Las opciones son trombón, piano, tuba y trompeta. ¿Qué tienen en común estas 4 palabritas? Pues primero, que los 4 son instrumentos. ¿Pero qué tienen en común trombón, tuba y trompeta? Estas palabras son instrumentos, ¿pero de qué? De viento. Mientras que el piano también es un instrumento. ¿Pero qué tipo de instrumento es el piano? Es un instrumento de cuerda. Por lo tanto, el piano ha sido la especie que no corresponde a este género, al género de los instrumentos de viento. El término excluido en este ejercicio ha sido piano. Criterios de resolución. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de resolver ejercicios de término excluido? Primero, vamos a identificar si es que el ejercicio tiene una premisa o no. Existen 2 posibilidades. La primera es que tenga una premisa. La segunda es que no tenga una premisa. Si es que tiene una premisa, nosotros vamos a identificar el significado de la premisa. Luego vamos a identificar, a reconocer el significado de las opciones. Y finalmente vamos a buscar la relación entre la premisa y las opciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Planteando la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan la premisa y las opciones? Por otro lado, si es que el ejercicio no tiene una premisa, vamos a saltarnos el primer paso. Esto quiere decir que vamos a identificar o a reconocer el significado de las alternativas. Luego vamos a buscar qué tienen en común las opciones, qué tienen en común las alternativas. Y vamos a buscar una razón, un motivo para excluir una de ellas. Ejercicios de aplicación. Vamos a iniciar con ejercicios sencillos. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto. Las opciones son blusa, chompa, cosmético o jersey. ¿Qué tienen en común estas 4 palabras y por qué vamos a descartar a una de ellas? La blusa, la chompa y el jersey son prendas de vestir. Prendas de vestir que cubren el dorso y las extremidades superiores, mientras que el cosmético no es una prenda de vestir. El cosmético es un producto que se utiliza para cuidar y embellecer el rostro, el cabello u otras partes del cuerpo. Por lo tanto, el término excluido de este ejercicio ha sido cosmético. Tenemos el siguiente ejercicio. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto. La premisa es playa. Las opciones son gafas de sol, traje de baño, paraguas y sombrilla. ¿Qué relación encontramos entre la premisa y las opciones? Cuando nosotros vamos a la playa, nos encontramos con un terno de baño, con el mar, con la arena, con las gafas de sol. También nos encontramos con el protector o bloqueador solar. Nos queda paraguas y sombrilla. ¿Pero qué será un paraguas? ¿Qué entendemos por paraguas? La palabra paraguas, como su nombre ya nos está indicando,
paraguas. Es un objeto que se utiliza para protegernos, para resguardarnos de la lluvia. Mientras que la sombrilla es similar al paraguas, pero tiene una estructura más grande, tiene un tamaño mucho mayor al paraguas y se utiliza para cubrirnos, para protegernos del sol en las piscinas y en la playa. Por lo tanto, el término excluido ha sido paraguas, porque no comparte el tema coincidente que las otras opciones. Tenemos el siguiente ejercicio. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto tucán, golondrina, gallina y pelícano. ¿Qué tienen en común estas 4 palabritas y por qué vamos a descartar a una de ellas? En primer lugar, todas son aves, pero el tucán, la golondrina y el pelícano son aves salvajes. Aves salvajes que recorren grandes distancias, que recorren largas distancias usando sus alas. Mientras que la gallina es una ave doméstica, es un animal doméstico. Este animal, la gallina, sí puede volar, pero debido a su peso no puede recorrer grandes distancias. Por lo tanto, el término excluido de este ejercicio ha sido gallina. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto deplorable, lamentable, lastimoso y agraciado. ¿Qué tienen en común estas 4 palabritas? Deplorable es aquello que levanta críticas o quejas. Por lo tanto, deplorable será lamentable, será lastimoso, será desastroso. Nosotros podemos notar que agraciado no comparte el mismo significado que las otras opciones. No comparte el mismo significado que las otras palabras. Por lo tanto, agraciado ha sido el término excluido de este ejercicio. Pero antes, ¿qué será agraciado? Agraciado es aquello que tiene gracia, aquello que tiene hermosura o atractivo. De forma que esta palabrita ha sido nuestro término excluido. Bueno, pues ahora vamos a realizar ejercicios que tienen una mayor complejidad. Tenemos el siguiente ejercicio. Identifica el término que no guarda relación. La premisa es grotesco. Las opciones son peripatético, ridículo, extravagante y profano. ¿Qué será la palabra grotesco? ¿Cuál será el significado de esta palabra? Grotesco es aquello de mal gusto, aquello desagradable. Grotesco es sinónimo de peripatético, de estrafalario, de extravagante, de ridículo e incluso de irrisorio. Por lo tanto, ¿qué podemos notar nosotros? Que hay una relación de sinonimia. Entonces, ¿a qué palabra vamos a excluir? A profano, porque profano no comparte el mismo significado que las otras palabras. No comparte el mismo significado que las otras alternativas. Profano más bien se refiere a una falta de respeto que se realiza a algo que se considera sagrado. De forma que el término excluido ha sido profano. Tenemos el siguiente ejercicio. Identifica el término que no guarda relación. Tenemos las siguientes opciones: senil, mozo, carcamal y anciano. ¿Qué será senil? ¿Qué entendemos nosotros por senil? Senil significa o se refiere a una persona que está en la etapa de la vejez. Por lo tanto, los sinónimos de la palabra senil serán anciano, viejo, vetusto, prehistórico o carcamal. ¿Qué podemos notar nosotros en el ejercicio? Que existe una relación de sinonimia entre las opciones. De forma que vamos a dejar de lado, vamos a excluir a mozo, porque mozo no comparte el mismo significado que las otras palabras. Mozo más bien se refiere a un joven, a un muchacho, a un adolescente o a un mancebo. El término excluido de este ejercicio ha sido mozo. Tenemos el siguiente ejercicio. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto. La premisa es hospital. Las opciones son nosocomio, albergue, sanatorio y policlínico.
Un hospital es un lugar en el que se cuida, en el que se atiende a los enfermos y a los lesionados mediante el personal médico. Sinónimos de la palabra hospital: es un nosocomio, es un policlínico o un sanatorio. Mientras que la palabra albergue no es sinónimo de hospital. La palabra albergue más bien se refiere a un refugio en el que se brinda alimentación y techo a las personas más vulnerables de la sociedad. ¿Como quiénes? Como los inmigrantes o los ancianos. Por lo tanto, como albergue no es sinónimo de hospital, no es sinónimo de nosocomio, sanatorio o policlínico, el término excluido de este ejercicio ha sido albergue. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto. Tenemos ecuanimidad, imparcialidad, objetividad y sensibilidad. ¿Qué podemos notar nosotros en este ejercicio? Que objetividad es sinónimo de imparcialidad y también es sinónimo de ecuanimidad, mientras que sensibilidad no comparte el mismo significado que las otras opciones, es decir, no es sinónimo de las otras palabras. La sensibilidad, en cambio, se refiere a la capacidad que tienen los seres vivos de percibir emociones, sensaciones o sentimientos a través de los sentidos. Por lo tanto, el término excluido de este ejercicio ha sido sensibilidad. Hemos estudiado sobre término excluido que se encuentra dentro del dominio de razonamiento verbal. Si es que desean más información sobre nuestros cursos, no duden en escribirnos. Para ver más contenidos o si desean conocer más sobre nuestro preuniversitario, síganos en nuestras redes sociales. Si les gustaría aprender un nuevo tema de clases, si les gustaría revisar más temas que se consideran dentro de este dominio, no duden en dejarnos en la caja de comentarios. Y no olviden dejar su like. Eso ha sido todo por hoy. Conmigo nos veremos hasta una próxima clase.